Evangelio según San Mateo. Capítulo 9. Versículos del 1 al 17. Sana el Señor a un paralítico. Versos 1 y 2, y 7 y 8. Murmuraciones de los escribas. Versos del 3 al 6. Vocación de Mateo el publicano. Versos 9 y 10. Responde a los fariseos que le calumnian. Versos del 11 al 17. 1. Y entrando en un barco, pasó a la otra ribera, y fue a su ciudad. 2. Y presentáronle un paralítico que yacía en un lecho. Viviendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, que perdonados te son tus pecados. 3. Y luego algunos de los escribas dijeron entre sí: Este blasfema. 4. Y como viese Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? 5. ¿Qué es más fácil decir, perdonados te son tus pecados? O decir, levántate, y anda. 6. Pues para que sepáis, que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra de perdonar pecados, dijo entonces al paralítico: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 7. Y levantóse, y fuese a su casa. 8. Y cuando esto vieron las gentes, temieron y loaron a Dios, que dio tal poder a los hombres. 9. Y saliendo Jesús de allí, vio un hombre, que estaba sentado al banco, llamado Mateo, y díjole: Sígueme. Y levantándose siguióle. 10. Y acaeció que comiendo Jesús en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores a comer con él, y con sus discípulos. 11. Y cuando lo vieron los fariseos, decían a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? 12. Y oyéndolo Jesús, dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 13. Id pues, aprended qué es aquello: misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. 14. A esta sazón acercáronse a él los discípulos de Juan, y dijéronle: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? 15. Y díjoles Jesús: ¿Por ventura pueden estar tristes los hijos del esposo mientras que está con ellos el esposo? Mas vendrán días en que les será quitado el esposo. Y entonces ayunarán. 16. Y ninguno echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque se lleva del vestido cuanto alcanza, y se hace peor la rotura. 17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Porque si no se rompen los odres, y viértese el vino, y se pierden los odres. Mas echan vino nuevo en odres nuevos, y así se conservan los odres y el vino. Comentarios. 1. Y entrando en un barco, pasó a la otra ribera, y fue a su ciudad. 1. Cafarnaum. Porque, como dice Teofilacto, Cristo nació en Belén, se crió en Nazaret, y habitó en Cafarnaum. 2. Y presentáronle un paralítico que yacía en un lecho. Viviendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, ten confianza, que perdonados te son tus pecados. 1. Los otros evangelistas, Marcos 2, 2, Lucas 5, 18, añaden otras circunstancias a este prodigio. Dicen, que no pudiendo acercarse al Señor los que llevaban al paralítico, por la grande multitud de gente que llenaba la casa, y que estaba escuchando sus palabras, subieron al tejado, descubrieron una parte de él, y por la abertura descolgaron la cama, y al paralítico en ella, y le presentaron al Señor. Lo que prueba una fe muy viva, que les inspiró un medio tan extraordinario para salir con su intento. 3. Y luego algunos de los escribas dijeron entre sí: Este blasfema. 1. Como los doctores de la ley le tenían por un puro hombre, y sabían por otra parte que el perdonar los pecados pertenecía solamente a Dios. Le acusaron en su interior de blasfemo,
y de que se usurpaba un poder que era propio de Dios. Pero el Señor, penetrando sus más ocultos pensamientos, les dio bien claro a entender que era Dios, descubriéndoles lo que pensaban en el secreto de sus corazones, lo que también es propio de Dios. 5. ¿Qué es más fácil decir, perdonados te son tus pecados? O decir, levántate, y anda? 1. ¿Cuál de estas dos cosas es más fácil? ¿Sanar el cuerpo de un paralítico, o perdonar los pecados del alma? No hay duda que el curar a un paralítico. Porque cuanto el alma es más excelente que el cuerpo, otro tanto son mayores sus enfermedades, y más difíciles de curar. Esto no obstante, por cuanto la curación del alma es oculta, y la del cuerpo visible y manifiesta, quiero haceros conocer la verdad de lo que no está patente a vuestros ojos, por lo mismo que veis con ellos. San Jerónimo. 9. Y saliendo Jesús de allí, vio un hombre, que estaba sentado al banco, llamado Mateo. 1. Los otros evangelistas le llaman Leví, porque era menos conocido por este nombre. Pero él asimismo se nombra Mateo y publicano, sin temer declarar el empleo en que se hallaba de cobrar los tributos públicos, que era tenido por infame entre los judíos. Véase el versículo 46 del capítulo 5. Se llamaba Telonio la mesa y lugar en donde se cobraban las rentas públicas. 10. Y acaeció que comiendo Jesús en la casa, 1. de Mateo, el cual siguió al punto al Salvador. Y para manifestar su reconocimiento e interior regocijo celebró un gran festín, al que convidó al Señor, a sus discípulos, y a muchos publicanos y compañeros suyos. Jesucristo quiso asistir a este convite, y hallarse en medio de estos publicanos y pecadores, como un médico lleno de caridad, que no puede curar a sus enfermos sino sufriendo su hedor y molestia. San Gregorio Nacianceno, Sermón 36. 12. Y oyéndolo Jesús, dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 1. Quiso el Señor hacer conocer a los fariseos la malicia de su acusación porque le veían comer con los pecadores, diciéndoles, que por los pecadores había venido al mundo. Esto es, por aquellos pecadores que reconociendo humildemente sus pecados los detestaban y se enmendaban. Y no por los sanos. Esto es, por aquellos que teniéndose por sanos y justos, aunque en su corazón alimentasen la corrupción, el orgullo y la hipocresía, semejantes a los frenéticos, parecían fuertes. Pero su fuerza consistía en lo violento y grande de la fiebre que los consumía. San Agustín acerca del Salmo 58, Sermón primero, número 8. 13. Id pues, aprended qué es aquello. 1. Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. 1. Aquello. Este es un texto de Oseas 6, 6, que los judíos no querían entender. El griego añade, eis metanoiam, a penitencia. Como si dijera, yo estimo más el sacrificio interior del corazón, que el exterior y carnal. Llamó los justos irónicamente, dice San Juan Crisóstomo sobre Mateo, homilía 31, y en el mismo sentido en que Dios dijo a Adán: He aquí Adán, que es como uno de nosotros, Génesis 3, 22, porque estos falsos justos se hacían indignos de la misericordia de Jesucristo, pretendiendo que la negase a los pecadores, y excluyéndose ellos de este número. 14. A esta sazón acercáronse a él los discípulos de Juan, y dijéronle: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? 1. Confundidos los fariseos con las respuestas del Salvador, se valieron de los discípulos de San Juan para atacarle de nuevo. Y en vez de imitar la profunda humildad de su maestro, llegaron estos a preguntar al Señor de un modo tan orgulloso, que merecía una severa reprehensión. Pero el Hijo de Dios se contentó con instruirles, usando de la mayor dulzura, y diciéndoles que los hijos del esposo no podían estar en tristeza mientras que el esposo estaba en su compañía. Esta es una frase hebrea.
Y así los hijos del esposo no quiere decir otra cosa que sus amigos o compañeros, haciendo alusión a la costumbre que había antiguamente de dar a los que se casaban algunos jóvenes que los acompañasen en todas las ceremonias de su boda, y estos se llamaban los hijos del esposo. 16, y ninguno echa remiendo de paño nuevo en vestido viejo, 1, porque se lleva del vestido cuanto alcanza. 1. Manuscrito. En vestidura viedra. Y se hace peor la rotura. 2. La versión antigua. Quita su fortaleza del vestido viejo, y es mayor la rotura. 17, ni echan vino nuevo en odres viejos. Porque si no se rompen los odres, y viértese el vino, y se pierden los odres. Mas echan vino nuevo en odres nuevos, y así se conservan los odres y el vino. 1. Con todas estas comparaciones quiso dar a entender el Salvador, que sus discípulos, como no habían aún sido renovados por el Espíritu Santo, no debían ser todavía cargados con excesivas obras de penitencia. Pero luego que les fue quitado el esposo, esto es, después de la muerte de Jesucristo, su vida fue una continua mortificación. Enseña también con esto, que no se ha de atender tanto a la mortificación, que se crea estribar en ella precisamente la substancia de la ley, o que por esta faltemos a los deberes esenciales de nuestro propio estado.